Shalom, bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un tiempo muy hermoso, un tiempo de aprendizaje de la palabra en el Brit Hadashah. Tenemos acerca de este versículo Colosenses 2:16, un tema importantísimo y un tema impactante basados en los manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo para comenzar con este hermoso momento. Te damos gracias Adonai, gracias Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos de tu sabiduría, de tu entendimiento. Gracias porque estamos dispuestos para aprender tu palabra, para renovar nuestro entendimiento, para restaurar nuestro entendimiento hebreo. Te damos gracias en el nombre de Don Yeshua. Amén y amén. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Rosa María, Shalom, bienvenida hermana, Shalom Rivka, Shalom hermana, Shalom Hepzibá, Shalom Omar Hernández, Shalom a todos hermanos, bienvenidos. Pueden comentar en la transmisión para que yo los pueda saludar y verlos porque no me salen todos. Así que bueno, tenemos hoy un tema muy importante. Colosenses 2:16 dice que no guardemos la Torá, porque este versículo y el 17 también ha sido muy citado en las religiones para referirnos a la ruptura de la Torá, a que la Torá está abolida y que no debemos de guardar nada que está en la Torá, porque el cuerpo es de Cristo, ¿no? Como dice ahí, ya lo vamos a leer. Entonces, vamos a romper con todo este dogma, con todo este paradigma de las religiones que nosotros estábamos acostumbrados a creer y que tal vez nosotros leemos este versículo en la versión griega y se nos queda la duda de, bueno, ¿cómo entendemos esto? Porque yo sé que tengo que guardar la Torá, tengo que guardar el Shabbat, pero aquí está diciendo esto y yo no sé cómo entenderlo. Entonces vamos a ver en la versión hebrea del texto. El texto del Nuevo Testamento tiene varias versiones hebreas. Hay una versión hebrea donde todo el Nuevo Testamento está completo, basados en textos hebreos, no en traducciones de griego. Es muy interesante estos hallazgos que han estado en los últimos tiempos, y Adonai nos da mucho material, mucho entendimiento para poder nosotros renovar nuestro entendimiento y no basarnos en una versión griega traducida, sino en el texto hebreo. Así que vamos a leer primeramente el texto griego, porque es el versículo que nosotros conocemos. Dice Colosenses 2:16 y 17, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo, si uno se pone a leerlo en esta versión, va a terminar creyendo que no tiene que guardar la Torá, porque dice nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, refiriéndose a los tiempos señalados, o a la luna nueva, al Rosh Hodesh, o al día del Shabbat, que nadie los juzgue, porque todo esto es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yeshua, ¿no? Es de Cristo, dice aquí. Entonces, hemos creído por mucho tiempo que la Torá estaba abolida, y este era uno de los versículos claves para nosotros basarnos en esa creencia, ¿no? Nosotros hemos renovado nuestro entendimiento, sabemos que la Torá no ha sido abolida porque Yeshua lo dice, porque está en la Torá, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Hay mucha evidencia de esto. Adonai no cambia. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel, dice Adonai, y pondré mi Torá en sus corazones, dentro de ellos. Eso es lo que dice Adonai. Yeshua dice, no vine a romper la Torá, sino que vine a darle una plenitud, ¿sí? Entonces, la Torá no ha sido abolida y Pablo no está diciendo eso. Porque ya vamos a ver versículos de Pablo que él habla acerca de la Torá y que él guarda la Torá, y ya lo vimos en otro episodio, en otro tiempo de aprendizaje de Hablemos acerca de. ¿Sí? Cuando hablamos de Pablo, cuando hablamos de versículos acerca de él. Entonces vamos a entender este versículo, ¿sí? Porque bueno, muchos quieren entender desde el texto griego este versículo y dicen, bueno,
Nos está diciendo que nosotros tenemos que guardarlo y que nadie nos juzgue porque lo guardamos, ¿no? Algo así se interpreta, ¿no? Pero en la versión hebrea vamos a tener una profundidad mucho más grande de este versículo. Y no vamos a tener que leer la versión griega. Vamos a ver Colosenses 2.16 desde la versión hebrea. Y no reciban disciplina de ninguno acerca de Isur Vejeter, eso ya voy a decir qué es. Este es el punto clave para entender el versículo, que el traductor griego no añadió. Ya voy a explicar. Ninguno acerca de Isur Vejeter, prohibición y permiso, eso significa, ni acerca de comida y bebida o acerca de los días buenos establecidos, lunas nuevas y Shabbats. Esta es la versión hebrea de Colosenses 2.16. Y para nosotros entender el versículo, hay un punto clave que no está en la versión griega, y es esta palabra, estas dos palabras, mejor dicho, Isur Vejeter, prohibición y permiso. ¿Qué es prohibición y permiso? Bueno, eso habrá pensado el traductor griego, ¿no? ¿Qué significará esto? No lo voy a poner, voy a saltarlo y voy a decir que nadie lo juzgue por comida y bebida, ¿no? Esto no lo voy a poner porque no tengo idea o porque no le importó esto importancia y dijo, bueno, esto no importa, voy a quitarlo del versículo y voy a seguir con comida y bebida. Pero este es el punto clave, hermanos, para poder entender el versículo. Porque Isur Vejeter es un libro judío. Es un libro rabino judío. Isur Vejeter, en el judaísmo, es un libro acerca de la prohibición y el permiso. Esto es la totalidad de las leyes, llamado en hebreo, en el judaísmo, halajá. La halajá son las leyes rabínicas. Son los mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces es la totalidad de las leyes, es un libro basado en la totalidad de las leyes que se ocupan de las cosas que están permitidas y prohibidas para comer, ¿sí? Y no estamos hablando de alimentos puros e impuros, no, estamos hablando de temas más minuciosos, de temas mucho más profundos en los que los rabinos entran, ¿sí? Entonces, alguien que quiere ser rabino en Israel tiene que tener una certificación de enseñanza del gran rabinato, ¿sí? Uno debe pasar por eso, entre otras cosas, ¿sí? De una prueba sobre la prohibición y la permisibilidad. La prohibición y el permiso, ¿sí? Que incluye tanto leyes de salazón, que son las leyes de salazón, es salar la carne hasta desangrarla, ¿sí? Y esto es un proceso que está en la Torá, ¿sí? Esto no está mal, pero ellos, como dije, ellos toman leyes muy estrictas acerca de esto, ¿sí? Tanto carne en leche, ¿sí? Y se basan en el versículo de la Torá donde dice no cocerás el cabrito en la leche de su madre, ya voy a explicar esto. Y también las mezclas, que esto es mezclar comida kosher, ¿sí? No estoy hablando solo de lo que es el alimento kosher puro, no. La comida kosher en el judaísmo tiene un proceso de elaboración. Por eso digo que es algo muy minucioso, ¿sí? Entonces mezclar comida kosher con comida prohibida, ¿sí? Y no es solamente alimentos impuros, sino una serie de alimentos innumerables, tanto prohibiciones como permisos, que no se basan en la Torá, sino en razonamientos de hombres, ¿sí? Llamados los sabios judíos, ¿sí? Que dicen, bueno, tú no puedes cocinar el corazón en la misma olla donde cocinas la carne, tú no puedes comer un pájaro que se cayó del árbol, bueno, muchas prohibiciones así, ¿no? Que no tienen nada que ver con la Torá, sino que son mandamientos estrictos e innecesarios que llevan a ¿qué? A ver al hombre, a religiosidad y no a guardar la Torá de corazón. Entonces, estas son una infinidad de leyes, ¿sí? Que no están en la Torá. Hablemos del cabrito en la leche, ¿no? De la carne con leche, porque esta es una de las prohibiciones que hay en Isur Vejeter, que Pablo menciona, ¿sí? Porque Pablo menciona estas leyes como parte del judaísmo de su época y como influencia
en las personas que creían en Yeshua, ya que había fariseos que creían pero no desechaban sus leyes rabínicas. Ellos quedaban con sus conceptos, ¿sí? Y presionaban tanto a judíos como a gentiles a guardar Isur Vejeter, prohibición y permiso, leyes rabínicas, ya sea en la comida, en la bebida, en el Shabbat, en las fiestas, en el Rosh Hodesh. Pablo está mencionando esto. Acerca del cabrito en la leche, Adonai dice, no cocerás el cabrito en la leche ¿de quién? De su madre. De su madre. Este es un mandamiento acerca de no ser crueles. Adonai no está prohibiendo comer carne con leche. Si no, Abraham no le hubiera servido al mismo Elohim, cuando se le presentó en los robles de Mamre, un cordero con mantequilla o con cuajada. Si no, no le hubiera presentado para comer eso. Esto es un mandamiento de hombre que Adonai no habló. Adonai no prohíbe comer carne con leche, sino que Adonai prohíbe hervir al cabrito en la leche de su madre. Eso es lo que Adonai prohíbe. Esto es, si tú tienes un rebaño, tú tienes a la madre y tú tienes al cabrito, tú matas al cabrito, exprimes la leche de la madre y lo hierves en su propia leche. Eso es lo que Adonai está prohibiendo. No está prohibiendo comer carne en leche. Ahora, en la actualidad, esto es imposible que tú comas el cabrito en la leche de su madre, porque tú compras leche, que es de vaca, no es de cabra, pero digamos que estamos hablando también de otro animal, del becerro con la vaca. La leche de la vaca no es la madre de la carne que tú estás comiendo, porque esa vaca no es la madre de ese becerro o de esa carne que tú estás comiendo. Entonces, no hay prohibición para eso. Tú no estás siendo cruel, tú no estás sirviendo al cabrito en la leche de su madre, o al becerro o al animal puro, ¿no? Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, porque hay personas que están influenciando a los creyentes en Yeshua a cumplir mandamientos de hombres. Entonces, volvamos a leer el versículo. Pablo está diciendo, no reciban disciplina, o sea, básicamente Pablo está diciendo, ustedes no se dejen disciplinar por nadie acerca de este libro judío que tiene mandamientos de hombres, que se llama Isur Vejeter, y tú puedes ver ese libro, lo puedes buscar en internet, ¿sí? Lo puedes buscar en internet y es una serie de leyes innumerables sin sentido acerca de la comida y de muchas cosas. Entonces, nadie les venga a juzgar, nadie les venga a reprender acerca de este libro que habla acerca de la comida y bebida, de los días buenos establecidos, lunas nuevas y shabbats. ¿Por qué? Porque hay prohibiciones tanto para la comida y bebida, hay prohibiciones para el Shabbat, hay prohibiciones para el Rosh Hodesh, hay prohibiciones para las fiestas. ¿Sí? Entonces, estas son leyes rabínicas en cuanto a la celebración de las fiestas, en cuanto a la celebración del Shabbat, que es básicamente bendiciones, rituales, ceder, muchas cosas que son mandamientos de hombres. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los colosenses que no escuchen ni reciban disciplina de nadie acerca de leyes rabínicas, tanto en comida o bebida, en fiesta, Shabbat o Rosh Hodesh. Él no está diciendo de no celebrarlas. Él no está diciendo no los juzguen porque no las celebran. No, él está diciendo no los juzguen porque no las celebran según las leyes rabínicas. Porque ellos no las celebraban según los fariseos, según el Isur Vejeter. Y él mismo menciona este libro. Pablo nunca diría que no celebremos la fiesta de Adonai. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice que la celebremos. 1 Corintios 5:8. ¿Qué dice 1 Corintios 5:8? A causa de esto, hagamos el Moed, hagamos el tiempo señalado, hagamos la fiesta, no con levadura vieja, hablando de Pesaj y de Matzot,
no con levadura vieja ni con levadura de maldad y amargura, sino con matzot, panes sin levadura, limpios y apartados o consagrados. Esta es la versión hebrea de 1 Corintios 5:8 y menciona la palabra moed. Y la palabra moed son los moadim. Entonces Pablo nos está diciendo hagamos el moed y en este versículo nos está diciendo que no lo hagamos. Que alguien me explique. Pablo no se contradice. Los que se contradicen son las personas que lo entienden mal. Ahora entendemos este versículo. Pero falta todavía, porque está el versículo 17. ¿Y qué dice en el versículo 17? Vamos a ver. Versión hebrea. Porque esta es la sombra de lo que pasó, pero el cuerpo, él mismo, es en el Mesías. Porque esta es la sombra de lo que pasó. En la versión hebrea no dice la sombra de lo que ha de venir, no, dice la sombra de lo que pasó en pasado, pero el cuerpo, él mismo, es en el Mesías. Entonces aquí hay otro problema, ¿no? Porque ¿cómo entendemos esto? Que dice que es una sombra de lo que pasó y que el cuerpo es el Mesías. No entiendo nada. El versículo 16 ya lo entiendo. Él está hablando de leyes rabínicas y que no debemos de celebrar las fiestas, ni el Shabbat, ni la comida, ni nada con leyes rabínicas. Eso lo entendemos, ¿no? Entonces aquí Pablo está diciendo que todo esto, la comida y bebida, el Shabbat, el Rosh Hodesh, los tiempos buenos, como le llama él las fiestas, todo esto es como una sombra de lo que pasó. Y esto puede interpretarse de muchas maneras, ¿sí? Ya que no hay mucho indicio de lo que Pablo quiso decir, y no nos podemos basar en este versículo tampoco para decir que no debemos celebrarlo. Eso es una locura, porque Pablo dice en 1 Corintios que lo celebremos, entonces aquí Pablo no se está contradiciendo. Ni tampoco debemos celebrar el Shabbat, ni comer la comida impura. No, no está diciendo eso Pablo. Lo que pasó, lo que dice es sombra de lo que pasó, según mi entender, es la obra del Adón Yeshua. Eso es lo que pasó, porque ¿qué más va a pasar? ¿Qué es la sombra de lo que pasó? Pasó la obra del Adón Yeshua, dando a entender que toda la comida pura, el Shabbat, las fiestas, el Rosh Hodesh, son símbolos de Yeshua, ¿sí? No para guardar mandamientos de hombres, sino para recordarlo a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no lo hagan según los mandamientos de hombres, según el Isur Beheter, sino como Yeshua, sino como lo que pasó, no para guardar mandamientos de hombres, porque esto es símbolo del Adón Yeshua, de lo que pasó. Por eso debemos de recordarlo a Él, porque es símbolo de Él, y debemos exaltarlo a Él, que nos dio entendimiento de la pureza en los alimentos, que nos dio el Shabbat para descansar, que nos dio los tiempos señalados, los días buenos, como le llama Pablo, y que nos dio la luna nueva para comenzar los meses. Todo para exaltarlo a Él y no al hombre, no a los sabios rabinos guardando sus preceptos, sino los preceptos del Adón. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero tal vez, bueno, les queda alguna duda y dice, pero aquí dice la palabra pero el cuerpo es del Mesías. Entonces aquí está diciendo pero, ¿no? Como que esto es diferente a lo otro, ¿no? El pero en español significa eso, que él está diciendo, bueno, esto es diferente a esto. En cuanto a la palabra pero, que en hebreo es la palabra abal, aquí, la que se traduce como pero, la palabra abal en hebreo muchas veces hace referencia a una continuación de la oración, no a una ruptura. Es como si fuera un entonces. Eso es lo que significa el pero que ahí Pablo menciona. Porque este abal, esa palabra pero, la menciona Santiago en su libro, y él hace continuación de tema. Él dice, pero tal cosa, pero él no está contradiciendo lo que dijo anteriormente. Él está haciendo una continuación. Entonces lo que Pablo está diciendo es,
Esto es una sombra de lo que pasó, entonces el cuerpo es del Mesías. Ese pero significa entonces, no significa un pero que rompe con la oración. Entonces, ya no hay nada más que nos permita entender que no debemos guardar la Torá, sino que debemos de guardarla y no debemos de guardar el Isur Beheter, como dice Pablo ahí. Debemos de guardar la Torá, no el libro de los rabinos. Y si todavía quedan dudas, hermanos, acerca de esto, vamos a seguir leyendo el texto. Vamos a seguir leyendo el capítulo de Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 20 al 22. Vamos a leer qué dice. Y porque ustedes han muerto ahora con el Mesías a los estatutos de este mundo. ¿Cuáles son los estatutos de este mundo? Él está diciendo el Isur Beheter, los mandamientos de los rabinos, los fariseos, esos son los estatutos, los mandamientos de este mundo. Esos son los que él está mencionando. Y dice, ¿y por qué se reúnen para que los casen en los estatutos del mundo como los que viven en el mundo? O sea, estas personas, los colosenses, ya se estaban reuniendo para aprender acerca de los rabinos. Y era como que los estaban casando en los estatutos de los hombres, como los que viven en el mundo y andan conforme al mundo. ¿Y qué es el mundo aquí? El mundo es la religión, los mandamientos del hombre, que dicen: no tomes esto, no pruebes esto, no toques esto. Este es el Isur Beheter. Si no me creen, lean el libro porque es exactamente lo mismo. Tú no puedes tomar esto, no puedes probar esto porque no está prohibido, prohibición. Y no toques esto porque es impuro. Porque todo anda y todo es mandamientos y enseñanza de hombre. Ya está. Eso es lo que dice Pablo. Esto es mandamientos y enseñanza de hombre. El Isur Beheter. Pablo aquí nos confirma, según el versículo 22, que los estatutos de este mundo, no como dice la versión griega que dice los rudimentos del mundo, como si fuera algo, los rudimentos del mundo, como si fuera algo espiritual. No estamos hablando de los principados y potestades, no. Estamos hablando del Isur Beheter, ahí lo está mencionando ahí, de los mandamientos de hombres, de la prohibición en cuanto a la comida, en cuanto a los Shabbats, a las fiestas, a los mandamientos de hombres. A eso se está refiriendo Pablo en este capítulo. Él no puede cambiar de tema en un capítulo, él está hablando de lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso nos hace entender bien el versículo. ¿Y cómo? Yendo a la versión hebrea. Porque en la versión griega tú no vas a encontrar este libro rabino, en las palabras de Pablo, ni en el judaísmo de ese tiempo. Tú no lo vas a encontrar. Porque el traductor griego no le dio importancia o no entendió lo que significaba, porque no tenía conocimiento acerca de este libro, no tenía conocimiento acerca de las leyes rabínicas, ya que era cristiano. Entonces lo tomó como si no fuera importante y siguió con comida y bebida. Así, creando una doctrina en la que uno puede comer comida impura, uno puede no celebrar el Shabbat, uno puede no celebrar las fiestas y uno puede no celebrar Rosh Chodesh. En eso desembocó la mala traducción y el mal entendimiento de estos versículos. Por eso debemos de ir a la versión hebrea. ¿Sí? Entonces Adonai nos está mostrando la versión hebrea. Adonai nos está mostrando el verdadero significado de lo que Pablo está diciendo ahí. Y él no está diciendo nada diferente de lo que Yeshua dijo, de lo que Elohim dijo. Guarden mi Torah y no guarden mandamientos de hombres. Listo, ya está. Ya está. Porque leemos otra vez el versículo.
que dicen no tomes esto, no pruebes esto, no toques esto, porque todo anda y todo es mandamientos y enseñanza de hombre. Básicamente, Pablo les está instruyendo a los colosenses que están siendo influenciados por el judaísmo, ¿sí? Lo que se le llama judaizar, ¿no? Lo que se le llama como judaizar, bueno, ellos estaban, digamos, siendo judaizados en el judaísmo rabínico. ¿Sí? Y ahí Pablo les está diciendo a ustedes no tienen que seguir nada de eso, porque eso es un mandamiento de hombre, porque eso es total vanidad. Esto termina. Esto es corruptible, pero el mandamiento de Adonai es para siempre. Amén. Shalom, shalom hermanos que están en la transmisión, shalom María Hernández, shalom de Yanira, bendiciones amados, bienvenidos. Entonces, ahora podemos comprender mejor este versículo y ahora podemos nosotros, establecidos en que tenemos el verdadero conocimiento de lo que significa este versículo, poder nosotros compartirlo en el momento en que se toque este tema, en el momento en que se cite este versículo, en el momento en que tú lo leas y digas, bueno, aquí está diciendo esto. No es nada lo que yo tenga que dudar acerca de la Torá, o que no es nada que yo no deba de leer, ¿sí? Porque unos dicen, bueno, yo no tengo que leer esto porque esto habla de no guardar la Torá. Es mentira, Pablo no dice algo así, porque muchos desechan estos mensajes de Pablo diciendo que él se convirtió al cristianismo y que dijo, ya está, no guarden la Torá, ¿no? Y dicen, ya no vamos a leer más a Pablo, ya no, porque Pablo nos dice que no guardemos la Torá. Pero todo esto se tira abajo, se cae por tierra, porque Adonai nos muestra su verdad. Solamente por eso. ¿Por qué más? Porque el hombre no puede dar ningún entendimiento, solo Adonai. Y Adonai es el que nos muestra la verdad y nos dice, él no se contradijo, Pablo no les enseñó a abulir mi Torá, Pablo no les enseñó a creer en un Jesús griego, sino que todo es la pluma mentirosa de los escribas. Y se repite la historia, porque en tiempos de Jeremías fue profetizado y ahora en estos tiempos sigue ocurriendo. La pluma mentirosa de los traductores, ¿sí?, está en las Biblias. Por eso hay muchos dogmas, creencias, en los que uno se basa por estas escrituras que comparten un mismo pensamiento: no guardar la Torá. Ese es el mismo pensamiento que todas las traducciones de la Biblia tienen. Por eso ellos no van a contradecir esa traducción, sino que van a seguirla y apoyarla a muerte. Entonces Adonai nos enseña a no basarnos en el texto griego, porque el texto griego está corrompido, el texto griego está traducido, ¿sí? El texto griego puede ayudar, ¿sí?, a tener una idea del versículo, pero nosotros no podemos basar una doctrina en un texto traducido. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? No podemos basar una doctrina en un texto traducido cuando tenemos la Torá, que nos dice que hagamos tal y tal cosa, y nosotros nos vamos a basar en lo que dice un texto traducido por un traductor que ni conocemos acerca de la palabra de Pablo. La balanza pesa más en la Torá, no en la traducción de un libro, de una carta que Pablo escribió a los colosenses, que apoyó a la Torá, pero en la traducción que tenemos no la apoya. Además es una carta, no son mandamientos, no es palabra de Adonai, sino que es una carta enseñando e instruyendo a guardar la Torá. Es eso. Entonces, nosotros nos tenemos que ir a la fuente que es la Torá. Estas cartas son un complemento a la Torá, para nosotros poner en práctica la palabra de Adon Yeshua. Para eso Adonai
permitió que estas cartas lleguen a nosotros, para poder nosotros hacerlo como Yeshua nos dijo. ¿Sí? Nosotros no necesitamos de estas cartas, no es algo al 100% que necesitamos, porque tenemos la Torá, pero es un complemento, ¿no? La Torá es lo primero. Roberto Horacio dice: Shalom, estamos estudiando y escuchando a varios grupos decir que el Mashiach o Yeshua es el Abacadosh. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, hermano, este tema no lo estamos tratando en este video, ¿sí? No estamos tratando acerca de eso, así que te invito a ver otro video en que hablo acerca de esto, ¿sí? Acerca de la identidad del Adón Yeshua, está en el canal de YouTube. Rocío Reyes, hermana, dice: vemos dos cosas que están distorsionando la verdad, ¿no? Los escribas y los fariseos, y los religiosos que salieron de Constantino Romano. Sí, hermana, tenemos los escribas y los fariseos que tuercen la verdad, ¿sí? Y esto ha sido siempre el problema de Israel, ¿sí? Desde el tiempo de los profetas. Isaías, Yeshua lo cita, ¿sí? Dice: ustedes enseñan la doctrina de los mandamientos de hombres y se alejan de mí, ¿no? Y eso que genera religiosos, ¿sí? Además de, como tú dices, ¿no? El helenismo, ¿sí? O lo que se conoce como las religiones que provienen de Roma, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la creencia hebrea, sino con influencias del mundo, ¿sí? Y en eso las traducciones se han equivocado. Por eso Adonai nos muestra a día de hoy este versículo en una versión hebrea que difiere de la versión griega. Nos enseña a poder entenderlo de esta manera para nosotros afirmarnos en la Torá. Amén. ¿Hay algún otro comentario más? Si tienen alguna pregunta más, me pueden escribir en los comentarios. Si ya acabamos la transmisión, yo les responderé en cuanto acabe la transmisión. Así que vamos a dar gracias a Adonai. Gracias, Padre, porque tú nos das este entendimiento, esta verdad, Padre, esta confirmación, esta palabra, afirmándonos en tu Torah, estableciéndonos en tu instrucción. Te damos gracias, Padre, porque tú nos muestras los escritos hebreos del nuevo pacto. Te damos gracias. En el nombre de Adón Yeshua, amén y amén. Amén, hermanos. Así que hasta aquí tenemos el tiempo, hermanos, de aprendizaje. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda acerca de este tema, no duden en hacerlo en los comentarios, que yo les responderé en su tiempo, ¿sí? No duden en compartirlo en los comentarios, que yo les responderé acerca de sus preguntas. Así que en cuanto al video, ¿no? Así que damos gracias a Adonai por este tiempo, que Adonai los bendiga y los guarde, hermanos. Nos vemos en el próximo, hablemos acerca de, y ya se avecinan los Moadim de primavera, ¿sí? Así que estamos felices, contentos. Adonai sea dándoles un hermoso tiempo en Pesach, Matzot y Nafata Omer. Shalom, hermanos.